Imagina un mundo tan extraño para los ojos europeos que incluso los cronistas más experimentados apenas encontraban palabras para describirlo. Tenochtitlan, el resplandeciente corazón del imperio azteca, yacía en noviembre de 1519 a la primera luz del día, como una visión de otra época. Las calzadas que conectaban la ciudad con el continente se perdían en una suave niebla que se elevaba desde el lago Texcoco. Para una joven noble de Tlaxcala, de apenas 15 años y destinada al tributo, este camino no solo significaba el paso de un lugar a otro, sino la entrada en un universo cuyas reglas y significados solo se le revelarían poco a poco. En este mundo, la religión, el poder y la fisicidad se fusionaban en un orden cósmico que más tarde los conquistadores españoles interpretaron como prueba de demonismo, un juicio que dice más de los españoles que de los aztecas. El aroma de la resina de copal flotaba sobre la ciudad y se mezclaba con el olor metálico de la sangre procedente de los rituales de sacrificio del día anterior. Tenochtitlán, con sus más de 200,000 habitantes, era más grande que cualquier centro europeo de su época. El complejo palaciego del gobernante Moctezuma II se erigía como un cosmos propio de templos, patios y más de 3,000 habitaciones. Para los aztecas, Moctezuma no era simplemente un monarca, era el portavoz de los dioses, el Hueytlatoani, cuyas decisiones y cuerpos servían de puente entre el mundo divino y el terrenal. Este papel marcó tanto su sexualidad como su política. Lo que los cronistas europeos describían como una insaciable libertinaje era para el imperio azteca un principio religioso fundamental. Moctezuma II asumió el cargo en 1502, una fecha que los sacerdotes indígenas consideraban muy sensible, ya que antiguas profecías anunciaban que en el año 1 Caña, es decir, 1519, un dios o un ser divino regresaría del este. Moctezuma estaba profundamente influenciado por estas profecías que impregnaban toda su visión del mundo. Los aztecas no entendían la sexualidad como un asunto privado, sino como una manifestación de la energía divina, el Teotl, que daba vida al universo y consolidaba su orden. La sexualidad y el equilibrio cósmico formaban una unidad, y el cuerpo de Moctezuma se consideraba la fuente de este poder. Para poder cumplir esta función, el gobernante mantenía una compleja estructura de casas de mujeres, que en las fuentes europeas se describían a menudo como harenes. Sin embargo, esta palabra apenas refleja la profundidad religiosa, política y social de este sistema. Existían diferentes categorías de mujeres, esposas reales, princesas aliadas, compañeras con formación ritual y jóvenes de territorios tributarios, cuya selección se regía por normas estrictas. Para muchas familias, entregar a una hija a los palacios no era una tragedia, sino una oportunidad de obtener estatus, influencia o prestigio espiritual. La selección la realizaban inspectoras que evaluaban no solo la belleza, sino también la pureza ritual. Dentro de la cosmología azteca, la energía virginal se consideraba extremadamente poderosa, adecuada para alimentar a los dioses o cargar rituales sagrados. Los españoles que entraron en la ciudad quedaron conmocionados por lo que vieron. Bernal Díaz del Castillo describe el palacio de Moctezuma como un laberinto de patios, jardines, templos y casas de mujeres. Pero el horror de los españoles no se debía solo al número de mujeres, sino al significado religioso que subyacía a este sistema. Para los conquistadores cristianos, la sexualidad y la santidad eran incompatibles, y la idea de que los actos sexuales pudieran formar parte de rituales religiosos les parecía una prueba de la obra del diablo. No deja de ser irónico que los mismos hombres que escribían sobre los excesos aztecas tomaran a un gran número de mujeres indígenas para su propia satisfacción, una contradicción que sus informes ocultan cuidadosamente. Sin embargo, el orden sexualizado del imperio azteca no era una expresión de desmesura, sino de obligación cósmica. El gobernante era considerado portador de una esencia divina que debía renovarse y distribuirse mediante rituales.
Esta idea se encuentra en innumerables fuentes, entre ellas el Códice Florentino, elaborado bajo la dirección del franciscano Bernardino de Sahagún, en estrecha colaboración con eruditos indígenas. En él se describe que el semen de Moctezuma se consideraba portador de energía divina, una idea tan extraña para los europeos que, en la mayoría de los casos, solo se transmitió de forma distorsionada. Pero este orden ya era inestable en sí mismo, dividido entre las expectativas proféticas y la realidad política. Cuando llegaron los españoles en 1519, hombres de piel clara, con barba, hierro y animales extraños, Moctezuma interpretó su aparición a la luz de las antiguas profecías. Este encuentro no solo provocó el colapso de un imperio, sino también la casi total desaparición de sus concepciones culturales y sexuales del mundo a causa de la violencia colonial que siguió. Cuando Moctezuma II ascendió al trono en 1502, heredó un imperio que se mantenía unido no solo por el poder militar, sino por una compleja red de obligaciones religiosas, mecanismos tributarios y expectativas cósmicas. Las llamadas guerras de flores, que en Europa se describen a menudo como rituales sangrientos y bárbaros, cumplían varias funciones al mismo tiempo. Servían para poner a prueba a los jóvenes guerreros, para confirmar simbólicamente el poder hegemónico y para asegurar las víctimas para las ceremonias religiosas. Sin embargo, hay otro aspecto que se pasa por alto en muchos informes europeos. Las guerras también regulaban el flujo de mujeres jóvenes, que eran llevadas al palacio como tributo. Esta obligación tributaria estaba sujeta a criterios estrictos. Las niñas debían tener entre 13 y 18 años, estar físicamente intactas y, sobre todo, demostrar una pureza ritual que se verificaba mediante rituales propios. Para los cronistas europeos, esto parecía un acto cruel de arbitrariedad estatal. Sin embargo, para muchas familias aztecas, especialmente las de ciudades aliadas o tributarias, la entrega de una hija podía suponer un ascenso social. Cuando una joven ingresaba en el palacio, su familia obtenía acceso a recursos, protección y capital simbólico. Algunas madres recomendaban deliberadamente a sus hijas para la selección, con la esperanza de que una conexión con la casa real aumentara su propio estatus. La organización de los harenes de Moctezuma era tan compleja como la estructura política del propio imperio. Había esposas de pleno derecho, procedentes de importantes familias nobles, cuyos hijos podían ser herederos legítimos. Además, existían mujeres que podrían describirse como compañeras con formación ritual. Estaban instruidas en música, danza, poesía y determinadas formas rituales de sexualidad. Los españoles, con su lenguaje moralista, solían referirse a ellas como prostitutas sagradas. Aunque esta denominación no hace justicia ni a la función religiosa ni al estatus social de estas mujeres. El grupo más numeroso estaba formado por concubinas, que procedían de territorios tributarios o eran seleccionadas mediante procesos internos. Cada uno de estos grupos desempeñaba un papel cosmológico diferente. La concepción azteca de la sexualidad estaba estrechamente ligada a la idea de los ciclos. Renacimiento, transformación, renovación. Por eso existían rituales de restablecimiento de la pureza, que a los observadores europeos les parecían el epítome del engaño pagano. En ellos se utilizaban hierbas especiales, oraciones y actos rituales para restablecer la virginidad de una mujer en sentido espiritual. Para los aztecas, la integridad física era menos importante que la pureza ritual, que se consideraba un requisito previo para determinadas tareas cultuales. Esta visión horrorizó profundamente a los misioneros españoles, y más tarde se utilizó como prueba de la depravación de la religión azteca, una narrativa que facilitó la legitimación de la violencia colonial. Especialmente notable era el papel de las ahuilna, aquellas mujeres que participaban en fiestas religiosas y realizaban actos sexuales con guerreros o sacerdotes en determinadas ceremonias. Para los aztecas, esto no era una expresión de placer personal, sino un deber sagrado.
Estos rituales tenían como objetivo fortalecer la fuerza vital de los dioses o asegurar el éxito de las empresas militares. Cuando los soldados europeos observaban estas escenas, las interpretaban a través del prisma familiar de la moral cristiana. A sus ojos, cualquier forma de sexualidad pública era prueba de libertinaje y paganismo. Sin embargo, la estructura solemne y ritual de estos actos les resultaba desconocida o la ignoraban deliberadamente para dibujar la imagen de un pueblo moralmente degenerado. El propio Moctezuma se encontraba en el centro de este sistema. Su cuerpo se consideraba un receptáculo de la energía divina, y cada acto sexual se consideraba un acto de importancia cósmica. El número de sus hijos, que según diversas fuentes oscilaba entre 150 y 300, formaba parte de esta misión religiosa. A cada niño se le asignaba una función según los signos astrológicos, los sueños de la madre y ciertas características rituales. Algunos estaban destinados al sacerdocio, otros a carreras militares y algunos eran seleccionados como futuras víctimas por presagios desfavorables. Esta práctica parecía insoportable para los españoles y se utilizaba como prueba de la supuesta crueldad del sistema azteca. Sin embargo, el mismo proceso de conquista que supuestamente puso fin a esta crueldad generó una violencia sexualizada en una dimensión que el imperio azteca nunca había alcanzado. Sin embargo, antes de que se produjera la catástrofe, el imperio experimentó una fase de consolidación ritual y política durante el primer reinado de Moctezuma. Una de las ceremonias más impresionantes de esta época era la fiesta de Toxcatl, en la que un guerrero capturado asumía durante un año el papel del dios Tezcatlipoca. Esta encarnación del dios incluía vestimentas magníficas, adoración pública, una vida de lujo y 4 mujeres, que se consideraban sus compañeras divinas. Durante ese año, el guerrero era tratado como un dios viviente, pero este honor conducía a un final predeterminado. El día de la fiesta de Toxcatl, el dios hombre subía al templo, rompiendo una flauta en cada escalón, símbolo de los placeres efímeros de la vida, y finalmente era sacrificado para completar el ciclo divino. Los cronistas europeos reaccionaron con conmoción ante esta mezcla de erotismo, ritual y muerte. El hecho de que el propio Moctezuma participara en algunas de estas ceremonias, o al menos las presenciara, estimuló aún más la imaginación española. En sus relatos, un sistema religioso muy complejo se convirtió en una extraña mezcla de libertinaje y superstición, una representación que se utilizó en Europa para presentar la conquista como una liberación legitimada por Dios. Sin embargo, esta interpretación ignora la lógica ritual que impregnaba la vida azteca. Para los aztecas, la muerte no era el final, sino una transición. La sexualidad no era un pecado, sino energía, y el gobernante no era un tirano, sino un mediador cósmico. En este mundo, en 1519 se enfrentaron 2 concepciones completamente diferentes de la moral, el poder y la corporalidad. Un choque que no solo derribaría un imperio, sino que borraría todo su orden simbólico. Cuando Hernán Cortés fue conducido por las calles de Tenochtitlán, el 8 de noviembre de 1519, 2 mundos chocaron frontalmente, y en el centro de ese choque se encontraba Moctezuma II, con todos sus rituales, miedos y obligaciones religiosas. Para los españoles, el gobernante era un enigma exótico, un hombre que oscilaba entre la dignidad imperial y una reserva casi misteriosa. Para los aztecas, en cambio, era un ser mitad humano, mitad dios, alguien cuya sexualidad estaba tan regulada por rituales como su reinado. En el primer encuentro, Moctezuma intentó clasificar a los intrusos extranjeros en su orden mundial. Ofreció regalos a Cortés, entre ellos varias de sus hijas y mujeres jóvenes de familias nobles. Esta oferta no era un acto de sumisión personal, sino una expresión de la diplomacia azteca. Las relaciones, tanto políticas como cósmicas, se establecían a través de las mujeres. Sin embargo, Cortés rechazó públicamente el regalo y se invocó los principios cristianos, solo para aceptarlo más tarde en secreto.
En los informes de sus soldados, se repite una y otra vez este patrón. Una estricta moral cristiana hacia el exterior, acompañada de una práctica cotidiana de apropiación sexual de las mujeres indígenas. Durante el cautiverio de Moctezuma en el cuartel español, la extrañeza entre estos dos mundos siguió aumentando. A pesar de su limitada libertad de movimiento, los españoles le permitieron continuar con sus rituales religiosos. En parte, esto se debió a cálculos políticos. Un emperador tranquilo mantenía la estabilidad de la ciudad. Y, en parte, a la fascinación. Los soldados observaban las ceremonias desde la distancia, algunos en secreto, otros abiertamente. Sus reacciones oscilaban entre el asco, la curiosidad y la envidia. A sus ojos, la sexualidad de Moctezuma era un espectáculo absurdo. Casas de mujeres con jerarquías estrictas, rituales de unión ritual, ceremonias en las que los actos sexuales eran un acto de comunicación divina. Pero detrás de su condena moral se escondía una profunda fascinación que ellos mismos apenas podían admitir. Especialmente irritante para los españoles era la idea azteca de que los niños se clasificaran según signos cosmológicos. Las niñas que habían nacido bajo signos astrológicos favorables podían convertirse en compañeras rituales o mujeres aliadas. Los niños con ciertas características, como marcas de nacimiento o circunstancias especiales de nacimiento, se consideraban destinados a los dioses. La cosmovisión europea, marcada por la dogmática cristiana, no podía comprender esta lógica. Pero para los aztecas, la vida formaba parte de un plan divino, y cada individuo tenía un destino específico que era interpretado por los sacerdotes. En esta atmósfera de desconfianza mutua y malentendidos culturales, la ciudad era un polvorín. Las tensiones estallaron finalmente en la masacre de Toxcatl en mayo de 1520, cuando los soldados españoles cometieron una matanza durante una fiesta religiosa que destruyó definitivamente la relación entre Moctezuma y su pueblo. Este acontecimiento marcó el comienzo de una fase caótica, en la que el gobernante fue percibido cada vez más como una marioneta de los invasores. La muerte de Moctezuma en junio de 1520, cuyas circunstancias siguen siendo controvertidas hasta hoy, marcó la desintegración de todo el sistema que él encarnaba. Algunos afirman que fue apedreado por su propio pueblo por haberse involucrado demasiado con los españoles. Otras fuentes, especialmente indígenas, apuntan a un asesinato a manos de los españoles, que ya no necesitaban sus servicios. Sea como fuere, su muerte puso fin a una era en la que la sexualidad, la religión y el poder estaban indisolublemente entrelazados. Pero mientras el sistema de Moctezuma se derrumbaba, comenzaba un nuevo capítulo de violencia sexual que superaba con creces el alcance de las prácticas aztecas. Cuando Tenochtitlán cayó en 1521 tras meses de asedio, las tropas españolas perdieron todo control. Los informes de los días siguientes hablan de violaciones sistemáticas, secuestros y malos tratos. Este estallido de violencia sexual se vio agravado por los aliados indígenas, en particular los tlaxcaltecas, que durante generaciones habían tenido que pagar tributos al imperio azteca, y ahora veían la oportunidad de vengarse. En un informe náhua anónimo, se lee: hicieron alinearse a las mujeres jóvenes, las de piel clara, las hermosas. Las seleccionaron como si fueran frutos. Las mujeres que habían sido reservadas para los dioses fueron violadas en el barro de nuestra ciudad moribunda. Esta declaración no solo muestra el alcance del sufrimiento, sino que también revela hasta qué punto el orden sexual del antiguo imperio fue desplazado por la violencia colonial. Mientras que los españoles describían en sus escritos los rituales aztecas como una expresión de perversión y crueldad, ellos mismos crearon un sistema que privaba sistemáticamente de derechos a las mujeres y las niñas. Las llamadas encomiendas, asignaciones de tierras a los colonos españoles, llevaron a que las mujeres indígenas fueran utilizadas de facto como recursos sexuales y laborales. Los sacerdotes que condenaban el antiguo sistema a menudo abusaban de los niños en las misiones. La indignación moral servía principalmente para legitimar su propia violencia. Pero a pesar de la violencia y la destrucción, el mundo azteca no desapareció sin más. Se transformó.
Muchas de las mujeres que antes vivían en los palacios de Moctezuma fueron obligadas a vivir en hogares coloniales, donde su belleza o su estatus las convertía en concubinas codiciadas o en marginadas estigmatizadas. Algunas se casaron con soldados españoles, otras fueron secuestradas como esclavas. Otras encontraron refugio en aldeas remotas y transmitieron en secreto a sus hijas sus conocimientos sobre rituales y cosmología. En este sentido, parte de la antigua lógica sexual sobrevivió, ya no como sistema estatal, sino como recuerdo encriptado en los cuerpos y los relatos de las mujeres indígenas. Hoy en día, gracias a la investigación genética moderna, sabemos hasta qué punto esta violencia está inscrita en el ADN de América Latina. La abrumadora proporción de líneas mitocondriales indígenas, combinada con la paternidad europea, no deja lugar a dudas. El orden colonial se caracterizó por la explotación sexual masiva. La leyenda del oscuro y bárbaro imperio azteca sirvió para relativizar la propia brutalidad. Tras la caída de Tenochtitlán, comenzó una reorganización radical del mundo que Moctezuma II había encarnado. Sus palacios, antaño guardianes de un orden cósmico, fueron saqueados o derribados. Los templos con símbolos fálicos o vulvares desaparecieron bajo los cimientos de las iglesias coloniales. Los manuscritos que relacionaban los rituales, la sexualidad y la mitología fueron quemados, a menudo por los mismos sacerdotes que más tarde se quejaron en sus relatos de la supuesta depravación de los aztecas. La destrucción de la cultura material fue acompañada de la destrucción de las estructuras sociales y sexuales que habían sostenido el imperio durante siglos. Pero aunque los cronistas españoles se presentaban a sí mismos como vencedores morales, una mirada más detallada muestra una imagen diferente. La sociedad colonial que ellos mismos construyeron se basaba en la violencia sexual sistemática. La idea de la pureza de sangre, que más tarde caracterizó las concepciones castellanas de la jerarquía, estaba inseparablemente ligada a la explotación sexual en el México colonial. Los hijos de las relaciones entre hombres españoles y mujeres indígenas recibieron nuevas denominaciones: mestizo, castizo, mulato, que no solo marcaban categorías sociales, sino que también reflejaban el grado de apropiación de la feminidad indígena por parte del poder colonial. Los estudios modernos de ADN confirman este patrón. La inmensa mayoría de la población mexicana actual tiene linajes maternos indígenas y paternos europeos. Las cifras son tan claras que serían difíciles de explicar sin la política de violencia colonial. Este hecho nos lleva a una verdad incómoda. La superioridad moral que reivindican las fuentes españolas se basaba en una distorsión deliberada. Presentaban el orden azteca como sexualmente promiscuo y ritualmente perverso para hacer que su propio dominio pareciera necesario y querido por Dios. Al mismo tiempo se servían descaradamente de los cuerpos de las mujeres indígenas, clasificándolas como tributo, botín o esposas, en el sentido colonial. En las misiones, encomiendas y guarniciones, las mujeres eran abusadas sistemáticamente. Esta violencia marcó la sociedad colonial de forma más duradera de lo que cualquier ritual azteca hubiera podido hacerlo. No obstante, sigue siendo importante no ver el sistema de Moctezuma a través del prisma de la distorsión colonial. La lógica sexual y sacrificial azteca formaba parte de una cosmología cerrada, que definía la relación de los seres humanos con los dioses, la naturaleza y la historia. En esta cosmología, la sexualidad no significaba vergüenza, sino energía. Los sacrificios no eran un castigo, sino una transición, y el dominio no significaba solo control político, sino el mantenimiento de un equilibrio sagrado. Sin duda, este sistema era duro, a menudo cruel y profundamente jerárquico, pero no era caótico ni perverso, como afirman los informes españoles. Precisamente por eso vale la pena replantearse la narrativa histórica. Las fuentes españolas constituyeron durante siglos el núcleo de la historiografía y mezclaron la observación con la propaganda. Solo los estudios indígenas modernos, los hallazgos arqueológicos y una visión más crítica de los textos coloniales permiten obtener una imagen más diferenciada.
Historiadoras como Camilla Townsend o Inga Clendinnen han demostrado que Moctezuma no debe entenderse solo como un gobernante autocrático, sino como el producto de un orden religioso que lo convirtió en un ritual viviente. Su sexualidad no era un asunto privado, sino parte de la teología estatal. Su harén no era un lugar de libertinaje, sino una forma institucionalizada de energía cósmica. Esta visión escapa a categorías morales como bueno o malo. Es un sistema que era coherente dentro de su propia cosmovisión, y precisamente por eso, tan inaccesible para los europeos. Sin embargo, la historia del choque entre aztecas y españoles muestra algo más. Los sistemas de explotación sexual no desaparecen con el cambio de poder. Solo cambian de forma y de justificación. Lo que antes estaba sancionado por la profecía divina, más tarde fue legitimado por la misión cristiana, la jerarquía colonial o la ideología racial. Incluso hoy en día, existen variantes modernas de estas estructuras: la trata de personas, los matrimonios forzados, la esclavitud sexual. Las justificaciones religiosas pueden haber desaparecido, pero los patrones persisten. El poder instrumentaliza el cuerpo mientras los sistemas sociales lo permitan. Al examinar esta historia, debemos preguntarnos qué queremos aprender realmente de ella. Moctezuma II creía que su cuerpo era el recipiente que mantenía estable el universo. Los españoles creían que su misión era divina y justificaba cualquier forma de violencia. Ambos sistemas utilizaban a las mujeres como medio para ejercer el poder. Ambos veían la sexualidad como una herramienta para alcanzar objetivos políticos o religiosos. Y ambos provocaron un sufrimiento que se prolongó durante generaciones. Por eso es importante debatir abiertamente estos temas. La sexualidad histórica suele moralizarse o sensacionalizarse, pero detrás de ella se esconden estructuras de poder, violencia e ideología que siguen vigentes hoy en día. Ocuparse de ellas no significa condenar las culturas del pasado, sino comprender cómo funcionan las sociedades cuando los cuerpos se convierten en herramientas del orden político. Si quieres profundizar en estas zonas oscuras de la historia, apoya este canal. Suscribirte ayuda enormemente a que sea posible seguir realizando investigaciones y narraciones exhaustivas. Moctezuma murió hace más de 500 años, pero el mundo que lo formó sigue teniendo repercusiones. Ya no en ceremonias en templos o complejos palaciegos, sino en las estructuras tácitas que aún hoy determinan qué cuerpos son valiosos, qué voces cuentan y qué narrativas legitiman el poder. Los aztecas no desaparecieron sin más. Parte de su mundo vive en los mitos, en la cultura, en los rastros genéticos y, sobre todo, en los símbolos de poder y sexualidad que aún hoy caracterizan a nuestras sociedades. Al final, la historia de Moctezuma nos muestra una verdad incómoda. Los tronos pueden estar hechos de oro o de piedras destruidas. Pueden tener una base religiosa o política, pero siempre serán huecos si su poder se basa en el control sobre otros cuerpos. Su mundo se derrumbó, pero los sistemas de explotación que tanto él como sus conquistadores encarnaban han sobrevivido a lo largo de los siglos. Y quizás ahí radique precisamente la lección más importante de este pasado.